se veía tan hermoso todo ahí abajo, tan perfecto, todo blanco, la nieve lo cubría todo. No tiene uno muchas palabras para expresar lo lindo que se veía desde arriba, toda la parte del lago, la nieve, los árboles. Mi mamá dijo, nunca había visto algo tan bonito como esto. Era verdaderamente hermoso. A medida que fuimos bajando, el paisaje comenzó a cambiar un poquito. La nieve ya no estaba tan blanca, estaba manchada por los automóviles que estaban pasando por un lado. La empezamos a ver a un lado del camino, ya se veía ahí un poco percudida, si no es que negra. Había lodo, había charcos por todas partes. La carretera no estaba muy buena porque había habido tormentas, ya saben, anteriormente, y estaban reparando la carretera. Así es que no estaba tan buena la carretera. Y había mucho tráfico, había un montón de gente. Ya saben cómo es cuando llega uno ahí, ¿no? El paisaje que habíamos visto, la calma serena desde allá arriba de la montaña, de repente ya se había convertido pues en un pueblo lleno de personas y gente comprando café en el Starbucks y personas corriendo de un lado para otro. Y me puse a pensar que así nos sucede con muchas otras cosas. Desde 5,000 pies de altura, las cosas se ven muy bien. Pero una vez que uno empieza a descender, el panorama comienza a cambiar, ¿no es cierto? Cuando idealizamos el matrimonio, por dar un ejemplo, y decimos, desde los 5,000 pies de altura, el matrimonio se ve wow, hermosísimo. Pero ¿qué tal la convivencia diaria? Ya empiezan a cambiar las cosas un poquito, ¿verdad? Con los conflictos en el matrimonio, con las cosas que empiezan a ocurrir. Desde 5,000 pies de altura, la ilusión de un nuevo trabajo es como que encontré el trabajo perfecto. Ahora sí voy a ser feliz. Y muy pronto nos empezamos a dar cuenta que las cosas cambian con las tareas diarias, con que tengo que manejar 15 horas al día en un camioncito, con que tengo que estar con 3 personas en un cubículo que no son completamente de mi agrado, con que tengo 2 empleados que de los 2 no hago uno, con que tengo un jefe que me maltrata y cosas como esas. También nos ocurre a nosotros en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando pensamos en los bebés, decimos desde los 5,000 pies de altura que decimos, ay, los bebés, qué hermosos. Pero después de cambiar el pañal 10 veces al día, ya los bebés no se ven tan hermosos, ¿no es cierto? Ya la vida cotidiana nos hace entender que la realidad es distinta cuando lo vemos desde una perspectiva muy alta y cuando ya estamos en ese lugar. ¿Qué tal nuestra jornada espiritual? ¿Qué tal nuestra fe? Nuestro caminar con Dios. También tiene esas características. Desde lo más alto, en los momentos más importantes y más hermosos de nuestra vida con el Señor, la experiencia cristiana se ve muy hermosa. Una vida de contemplación, una vida de estudio de la palabra de Dios, una experiencia de adoración. ¿Cuántos han escuchado las noticias de lo que está pasando en la universidad, aquí en Asbury University? Que llevan 1 semana y media sin detenerse de orar y de adorar al Señor, y es una noticia casi mundial lo que está pasando. Desde los 5,000 pies de altura, la relación con Dios, 1 semana de adoración o 2 horas de adoración es hermosa, pero qué difícil cuando se trata de la vida cotidiana. Lo más difícil de la experiencia dominical es que se acaba muy pronto y mañana ya es lunes. Y ya tenemos que bajar de nuestra montaña para comenzar a vivir la vida cristiana. Hoy es domingo de la transfiguración. Hoy en la iglesia celebramos o recordamos este evento en la vida de Jesucristo cuando Él sube a la montaña y Él se transfigura frente a sus discípulos. Es decir, que cambia su apariencia, toma una apariencia completamente diferente. Leímos el pasaje hace un momento, vamos ahí, Mateo capítulo 17.
porque es un pasaje muy interesante. Y yo me estaba preguntando, ¿por qué en el calendario de la iglesia recordamos la transfiguración? ¿Por qué recordamos este evento en la vida de Jesucristo? ¿Qué tiene que ver con nuestra fe? ¿Por qué recordar la experiencia de la metamorfosis de Jesús frente a sus discípulos? El episodio de la transfiguración para mí es visto como uno de esos sucesos en la vida de Jesús que son difíciles de aplicar a la vida cotidiana. Sin embargo, este pasaje junta, esto es importante, junta en una sola historia la experiencia de la fe a 5,000 pies de altura y la experiencia de la fe en la vida cotidiana. Leímos la primera parte hace un momento y no la vamos a volver a leer, pero en la primera parte vemos a Jesucristo subiendo a la montaña, transfigurándose delante de sus discípulos, tomando la gloria que siempre ha tenido, ¿verdad? O más bien manifestando la gloria que Él siempre ha tenido, dejando a los discípulos boquiabiertos diciendo: Señor, hagamos una enramada en este lugar para que podamos estar aquí contigo y con Elías y con Moisés. Quedémonos en esta experiencia gloriosa donde no hay nada más que tu gloria y te estamos adorando siempre. Y la siguiente parte conecta nuestra experiencia con Jesús en la montaña y nos lleva de regreso al valle de lo cotidiano. ¿Por qué nuestra fe, para ser efectiva, necesita estar en estos dos lugares? Nuestra vida y experiencia con Dios, nuestra jornada espiritual, necesita estar en la montaña con Cristo, pero también necesita bajar de la montaña, porque no podemos vivir en la montaña. Necesita estar en la vida cotidiana. ¿Por qué no quedarnos allá como querían hacer los discípulos? ¿Por qué tenemos que descender? Vayamos a la escritura, Mateo 17, ya leímos la primera parte hasta el versículo 9, continuemos en el versículo 10. En el versículo 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no le digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas yo les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Vean lo que está pasando, la experiencia de la montaña, ¿verdad? Jesucristo transfigurado, la gloria del Señor, ahora van de regreso a la montaña. ¿Y qué es lo primero que dice Jesús? Uno, no le digan a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Es decir, la implicación de que Jesús va a resucitar, el anuncio de que Jesús va a resucitar implica que Jesucristo tiene que morir. Y después dice el Señor que mientras bajaban de la montaña, llegaron, versículo 14, vieron a un hombre, a un gentío, y un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el agua y en el fuego, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y después la siguiente parte, cuando los discípulos dicen: ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? El Señor dice, bueno, ya estábamos debatiendo si realmente lo dice, pero la siguiente parte dice: este género solamente sale con oración y ayuno, ¿no es cierto? Pero antes de eso el Señor habla de tener una fe que está fundamentada únicamente en Él. Miren, toda la escena de la transfiguración debió haber sido muy familiar para los tres discípulos que estaban con Jesús. Es probable que estaban en el monte Horeb o en el monte Sinaí. ¿Qué más ocurrió en el monte Horeb o en el Sinaí? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué evento importante pasó? La ley, ¿no? El Señor descendió y le dio la ley y los mandamientos a Moisés. Es probable que el monte donde Elías se encontró con Dios sea este mismo monte, en el monte Horeb. Ahí estaban Elías y estaban Moisés, y en medio de ellos estaba el Señor. En el monte el rostro de Moisés resplandecía, dice la Escritura,
resplandecía tanto que Moisés tenía que cubrirse el rostro, ¿verdad? Así es que Dios le estaba dando una lección objetiva a los discípulos. Les estaba anunciando que había un nuevo pueblo, un pueblo que no se acerca a Dios como un extraño, pero se acerca a Dios como un amigo. No es una ley basada en los mandamientos, es una ley basada en el amor. No es un susurro apacible como cuando Dios le habla a Elías con un pequeño susurro. No, es una voz que truena y dicen: este es mi hijo amado, a él escuchen. Y una nube que representa la gloria de Dios, es decir, representa al Espíritu Santo. Los profetas están allí representados pues por Elías, está la ley representada por Moisés, y en medio de estas está Jesucristo, que es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los profetas. No solamente eso, Jesucristo es el Hijo amado de Dios. En el monte Sinaí, cuando fue recibida la ley por primera vez, el pueblo se aterrorizaba. Pero ahora el Señor Jesucristo extiende la mano y le dice a los discípulos: no teman. En el monte el pueblo tenía miedo. Ahora en el monte el nuevo pueblo de Dios se acerca con confianza al Señor y han sido reunidos con Dios en una comunidad de amor con Él mismo. Antes de eso, si ustedes luego tienen oportunidad en casa de leer el capítulo anterior, antes de esto, Jesús acaba de revelar por primera vez, cómo Él va a vencer el pecado y la muerte. Les acaba de decir a sus discípulos que a través de su muerte Él va a poner punto final al pecado del pueblo. A través de su resurrección, el Señor va a abrir la puerta de la nueva creación. Y los discípulos, como si hubiéramos sido nosotros, ¿verdad? Y nos hubieran dicho por primera vez, se escandalizaron ante tal revelación porque no esperaban que el Mesías iba a morir. Una de las ideas más claras o más comunes que tenían los judíos en aquel tiempo es que el Mesías de Dios iba a vivir para siempre. Entonces, cuando Jesús dice que Él va a morir y va a resucitar, los discípulos dicen: ¿será que este es el Mesías? ¿Por qué nos está diciendo que va a morir? El Mesías nunca va a morir. Y luego les dice en el versículo 16 anteriormente: algunos de los que están aquí no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ahora 6 días después está en la montaña y se transfigura delante de ellos y les muestra su gloria y les muestra la llegada del reino de Dios. Y hay unas cosas muy interesantes aquí que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es que hasta ese momento los discípulos que han caminado por 2 años con Jesucristo tienen una idea bastante clara de quién es este hombre. Enseña cosas que son del reino de Dios, hace milagros, ya tal vez ha resucitado a los muertos. Hoy los discípulos se dan cuenta que Jesús es mucho más de lo que ellos se habían imaginado. Mucho más de lo que ellos habían pensado. Si en la barca se habían aterrorizado cuando dijeron: ¿quién es este que manda los vientos y a la mar? Ahora en la montaña están diciendo: ¿quién es este que aparece frente a Elías y Moisés? Y el Padre mismo dice que es su Hijo amado. ¿Quién es este que tomó la forma divina delante de nosotros? Jesús es mucho más de lo que tú y yo imaginamos. Miren, hermanos, nosotros sufrimos lo que la iglesia ha sufrido por todas las generaciones. Nos acostumbramos a lo divino, nos acostumbramos a lo santo, nos acostumbramos al misterio. Tratamos a Jesús y a Dios con tanta familiaridad, a veces con demasiada familiaridad. A veces hasta utilizamos palabras que no debieran utilizarse para Dios. Y nosotros lo tratamos con tanta familiaridad. Mi papá decía, cuando estaba en vida todavía, decía: voy a hablar con Chuyito, decía. Y yo decía: con Chuyito, pensaba yo. Y a veces que le preguntaba, decía: es que él y yo no tenemos tan buena relación que yo no le digo Jesús, yo le digo Chuy. Jesús no es Chuy. Tenemos estas ideas raras de quién es el Señor, pero aquí en este pasaje inmediatamente los discípulos dicen: ah, caramba, este no es Chuy. Este no es Jesús, este que hemos visto. Este es el Hijo mismo de Dios andando entre nosotros. A usted y a mí también debiera hacernos pensar esta idea de que a veces perdemos de vista la majestad de quién es el que camina con nosotros. ¿Quién es el que anda de nuestro lado?
¿Quién es aquel que con tanta familiaridad le llamamos por su nombre y le hablamos de tú? Sí, a mi mamá yo no le hablo de tú, pero al Señor sí. Tanta familiaridad. Jesús es mucho más de lo que ellos habían logrado a entender. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Segundo, dice que Jesucristo es el amado del Padre. ¿Saben que Jesús acaba de decir que va a ser crucificado por los pecados de la humanidad? Que va a sufrir en manos de los gentiles, que va a sufrir una terrible muerte en manos de los romanos y de los judíos. Y el Padre le dice que Él es el Hijo amado de Dios. O sea que lo que va a ocurrir no es un castigo de Dios. Lo que va a ocurrir no es una separación de la comunión con el Padre. Lo que va a ocurrir no es que Dios va a derramar su enojo porque quiere quitarse el enojo con alguien. No, Él es el Hijo amado del Padre. Lo cual quiere decir que la muerte de Jesucristo es una indicación certera de la fidelidad, el amor y el cuidado de Dios por nosotros. Tanto así que el Hijo de Dios terminó o fue a la cruz por nosotros. Es un efecto secundario de la maldad, pero Jesús es todavía el Hijo amado de Dios en quien el Padre tiene complacencia. Así como usted y yo somos los hijos amados de Dios, aunque cometamos errores y a veces graves. Muchas veces en mi vida yo no me siento como el Hijo amado de Dios. Porque muchas veces yo en mi vida, en mi jornada espiritual, yo pienso en Dios como yo pienso a veces en mis otras relaciones. Si me porto bien, si hago las cosas correctas, si cumplo todos los requisitos, entonces Dios me va a amar. Abra el candado de su corazón en este momento y guarde esta verdad en lo más profundo para que la pueda mantener siempre. Dios te ama. No importa cómo estás, Dios te ama a ti. No importa cuánto has fallado, Dios te ama perfectamente. No importa cuánto no vayas a lograr en tu vida, Dios te ama. No importa cuántas veces le has fallado, Dios te ama. Guarda esa verdad en lo más profundo de tu corazón para que cada vez que tu vida no sienta que estás siendo amado por Dios, recuerdes que Dios te ama. Cuando vayas a través de las pruebas, recuerda esto: Dios te ama. Cuando vayas a través del sufrimiento, Dios te ama. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, Dios te ama. Cuando no hagas las cosas bien, Dios te ama. Dios te ama exactamente como eres. Y te ama tanto que su Hijo fue a la cruz para poder hacerte a su propia imagen. Pero Dios te ama. Tercero, aprendieron tal vez los discípulos, y si no lo estamos aprendiendo nosotros, que la restauración que ellos esperaban. Miren, los judíos esperaban que Dios iba a descender de los cielos y Dios iba a matar a todos los malos y Dios iba a establecer el reino justo de Israel y todas las cosas iban a estar bien, ¿verdad? Y en un sentido, esto que se llama el escatón o el final de todas las cosas, en un sentido estas cosas van a ocurrir. Un día Dios va a juzgar la maldad. ¿De veras? Un día Dios va a juzgar la maldad del mundo. Un día Dios le va a poner punto final al dolor, al sufrimiento, a la discriminación, al racismo, al abuso, a la maldad, al pecado, a todo lo que no es de este mundo que Dios ha creado. Un día Dios va a decir: se acabó, punto final. Cristo descenderá y entonces estaremos en un mundo de perfección con Él para siempre. Alguien diga amén a eso. Eso es verdad. La manera como fue llevado a cabo es diferente de cómo la mayoría de ellos pensaban. Porque la mayoría pensaba que Dios lo iba a hacer así ¿verdad? En un momento Él iba a venir, boom, iba a terminar con todo, íbamos a vivir felices para siempre. El Mesías vino y dijo: voy a ir a la cruz, voy a sufrir por los pecados del mundo, voy a morir y voy a resucitar. Los medios eran distintos. Yo a veces no apruebo los medios de Dios. ¿Le pasa eso a usted? Porque yo quisiera que las cosas se hicieran de otra manera. Cuando estoy orando por una necesidad y quiero que esa necesidad se lleve a cabo o se cumpla de una manera inmediata, a veces me siento tentado de decir: ¿por qué Dios no lo hace de esta forma? ¿Y se han dado cuenta que los medios de Dios son completamente distintos a los nuestros? Pero son buenos. ¿Recuerdan aquella
aquella escena que se hizo muy famosa, es muy famosa en el libro de las Crónicas de Narnia y se hizo muy famosa en la película Las Crónicas de Narnia, cuando la pequeña Lucy está viendo al león, que es una representación de Jesucristo, y le pregunta a su amigo el fauno y le dice, ¿y es seguro? Hablando del león, si es seguro el león, y él le dice, seguro, este león no tiene nada de seguro, pero es bueno. Y los planes y los métodos de Dios a veces en nuestra vida no son necesariamente seguros para nosotros, no son necesariamente los que llevan nuestro sello de aprobación, pero son buenos para nosotros. ¿Estás luchando en este momento con que no entiendes algún plan de Dios? A ver, manos, alguien dice, ¿por qué están pasando ciertas cosas? ¿Por qué no he logrado aquellas? ¿Por qué Dios no ha respondido mi oración? ¿Por qué no se cumplen las promesas que yo leo en la Biblia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dios es bueno. Sus planes son buenos para ti. Y cuesta tanto trabajo aceptar esto. Cuesta tanto de nosotros mismos. Literalmente cuesta rendirnos delante de Dios para aceptar que Dios tiene unos planes que son buenos para nosotros. Yo ya quiero abrazar a mi nieta en mis manos y la quiero volver a tener cerca de mí. Los planes de Dios son buenos aun cuando los propósitos nuestros no se han cumplido. ¿No es cierto? Los planes de Dios son buenos. Y los discípulos debieron haber estado en ese momento diciendo, ¿por qué el Mesías dice que Él tiene que morir? ¿Por qué el Mesías dice que Él tiene que sufrir? ¿Por qué Dios no decide hacerlo de otra manera? No sabemos. Ninguno de nosotros sabemos por qué Dios no decide hacer las cosas de una manera o de otra. Pero Él es bueno. Y Él nos ama. Bajaron, dice más adelante, y aquí es donde la experiencia, aquí es donde nuestra fe, ¿cómo dicen en inglés esa expresión donde the rubber meets the road? No sé lo que significa, pero suena muy bien. Es donde se juntan las verdades, las realidades, ¿no? O sea, acá en la montaña dice uno, wow, Dios, qué bien, sigamos alabando al Señor, me gustó ese canto, que cante otra vez el hermano y diga, sí, ven Señor, para decirlo, y qué bonito, ¿no? Qué hermoso, y es importante que estemos ahí, pero de repente tenemos que bajar de la montaña para encontrarnos con un niño endemoniado, para encontrarnos con una multitud incrédula, para encontrarnos con un padre en necesidad. Bajamos de la montaña y entonces nuestra fe es distinta ahora. Y esto nos enseña algo muy importante acerca de nuestro peregrinar, nuestra vida cristiana, porque hay muchos momentos en que nuestra fe está ahí en la cima de la montaña, en donde nada parece afectarla, pero muy pronto nos damos cuenta que no podemos quedarnos ahí, porque la fe cristiana está entretejida con los sinsabores de la vida, con las dificultades del valle, con la nieve que se ha ensuciado en el camino. ¿Quién no ha salido de los deleites de un momento a solas con Dios para encontrarse con las dificultades de la vida cotidiana? Mi tiempo devocional en las mañanas ocurre regularmente en la cocina de mi casa mientras los demás están dormidos. Y hay una mesita que tengo ahí al final donde me siento a meditar en la palabra de Dios, donde me siento a orar y a leer la escritura. Y muchas veces me he levantado de ese lugar después de haber tenido una hermosa experiencia con Dios y me doy la vuelta y están los trastes sucios que Fabiola me mandó. No me mandó, no. Borren eso de la grabación. Que Fabiola me sugirió la noche anterior que si no lavaba algo malo me iba a pasar. Y de un momento a otro mi vida ha cambiado de estar en este hermoso momento leyendo la palabra de Dios ay, los trastes sucios, y son tantos. La verdad es que a todos nos gustaría que nuestra fe se quedara en la cima de la montaña a 5,000 pies de altura, donde no tenemos que lidiar con los problemas de la vida cotidiana, con los conflictos del matrimonio, con vecinos desagradables, con compañeros de trabajo difíciles, con situaciones que queremos que cambien. Pero pareciera ser una característica de la fe cristiana el ponernos en directa confrontación con la vida. Una característica de la fe cristiana. Y yo me pregunto, pues si no fuese de esa manera, entonces ¿para qué es fe? ¿Verdad?
Si no es para enfrentar la vida, ¿para qué decimos que tenemos fe? La característica de la fe cristiana es que nos confronta con la vida y es tan notable, ¿se dan cuenta el pasaje? Es tan notable que el mismo Señor parecía estar frustrado con la falta de entendimiento de los discípulos. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? Yo jamás diría eso de ustedes, hermanos. Jamás me atrevería a decirles, ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? No, yo no diría eso jamás de ustedes. Nunca lo he dicho. ¿Por qué se ríen? Pero pareciera ser que incluso el Señor mismo al estar frustrado, ¿no? Porque no entienden ellos lo que está pasando. Y esto es muy importante. Esto hay que atesorarlo en el corazón. Si la vida cristiana se tratara solo de estar bien o de estar, lo que pasa aquí los domingos, por ejemplo, ¿no? Qué lindo. Hermanos, aquí no tenemos problemas de las 9 de la mañana a las 11. No tenemos problemas. La gran mayoría de nosotros, aunque tengamos algún problemilla por ahí, como que tenemos la capacidad de dejarlo en la puerta y venir aquí a la perfección, ¿no es cierto? No he visto, pero estoy seguro que hay matrimonios que se vienen peleando en el carro allí cuando se estacionan y en el momento en que cruzan el umbral de la puerta, ¡oh! El matrimonio se arregló. Se sonríen unos a los otros y entramos, porque si la vida cristiana se tratara solo de encontrarnos así con Dios en lo callado, si la fe solo se tratara de la experiencia que tenemos en la montaña contemplando la majestad de Cristo, qué hermoso sería, pero no es cierto. Sí pasa, pero la virtud de la fe es mucho mayor que eso. Si nuestra fe en Cristo únicamente es fuerte cuando estamos en paz y bien, incluso con Él o entre nosotros mismos, entonces difícilmente es fe. O es una fe muy pequeña, porque solo sirve para estar bien cerca de Dios. No, la virtud de la fe, porque proviene de Dios para nosotros. ¿Han pensado en esto alguna vez? Tiempo, ¿cómo vamos? ¿Han pensado en esto, que la virtud de la fe proviene de Dios? Y todo lo que proviene de Dios es completo en Él. La fe que el Señor nos ha dado a nosotros es una fe que proviene de Dios mismo. Es una fe que es de la esencia misma de Dios. Por eso es que Él no puede darnos fe sin habitar en nuestros corazones. Él nos da fe porque habita en nuestros corazones. Porque Dios no puede dividirse ni separarse. Los que tomaron la clase conocieron la doctrina de la simplicidad de Dios, que Dios no está hecho de partes, ¿no? No puede separarse en partes, sino va a decir, ahí les envío mi fe, pero yo no voy con mi fe. No, el Señor nos deja su virtud y al mismo tiempo el Señor está con nosotros. Y esta fe se manifiesta en las cosas diarias de la vida. Se manifiesta no solamente en la montaña, pero en el Padre que clama por misericordia y dice, Señor, ten misericordia de mí. Cuando Jesús va caminando con los discípulos, se encuentra con este hombre que está diciendo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Quién tenía más fe? ¿Los discípulos en la montaña o el hombre que está clamando a Cristo porque tiene un problema? Es la misma fe. Es la fe del jovencito que pregunta, ¿por qué tengo que luchar con esta enfermedad o con este demonio yo solo? ¿Por qué Dios no me ha respondido? Es la fe de los discípulos atolondrados que dicen, ¿cómo nosotros no podemos ayudar a estas personas? La verdadera fe no solamente es la que nos lleva a la cima de la montaña, sino la que nos sostiene en el valle de sombra de muerte. No nos lleva únicamente a contemplar a Cristo transfigurándose en su divinidad, sino a Cristo mezclándose con su humanidad. Y ya cuando bajábamos ayer de la montaña y empezamos a ver que el pueblo estaba más sucio de lo normal porque había habido mucha lluvia y todo, de cualquier manera, estando ya abajo de la montaña, empezamos a experimentar la belleza de las cosas que estaban ahí. Vimos a unos niños correr en la nieve, toda sucia, a un lado del camino, pero lindo. Nos bajamos en el lago y no pudimos ni pasar porque no traíamos botas para la nieve, pero ahí como pudieron se fueron a tomar una foto cerca del lago y ni el frío les pudo quitar lo hermoso del momento. Es que a los 5,000 pies de altura las cosas son muy hermosas, pero cuando estamos abajo
Lo que cambia es la perspectiva, porque ahora estamos viendo de abajo para arriba. Y si antes estábamos contemplando cómo pueden ser las cosas tan hermosas, ahora estamos contemplando a aquel que hace todas las cosas hermosas para nosotros. Vemos esto de una manera tan increíble en la verdad del Evangelio. Dios desciende a salvar a Adán y a Eva, Dios desciende a escoger a Abraham, Dios desciende a salvar a su pueblo que está esclavo en Egipto, Dios desciende a establecer su gobierno entre David, Dios desciende a ayudar a su pueblo en el exilio, Dios desciende en la carne para morir por nosotros, para salvarnos, para darnos vida. Entonces, ya con eso termino. Cuando nuestra fe es más que una experiencia religiosa, y yo quisiera rogarles que nuestra fe sea más que una experiencia religiosa. No que las experiencias religiosas son malas, pero cuando nuestra fe deja de ser únicamente una experiencia religiosa, el término así que utilizamos a veces es cuando dejamos de ser cristianos del domingo, cuando dejamos de calentar bancas, cuando dejamos de hacer lo mínimo que es estar y permitimos que nuestra fe comience a filtrarse en todas las áreas de nuestra vida, entonces lo cotidiano de la vida se vuelve una oportunidad para caminar con el Señor, para amar a nuestros semejantes, para perseverar en medio de la prueba. Terminemos con esta pregunta entonces. A 5,000 pies de altura las cosas se ven bonitas. Abajo en el valle, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe acá en el valle? ¿Se está filtrando a otras áreas de nuestra vida? ¿Está llenando otros espacios que no estaban siendo llenados antes? ¿Nos está animando en los momentos de dificultad? ¿Estamos perseverando en la prueba? ¿Estamos abnegando nuestras vidas para servir al Señor? ¿Cómo nuestra fe está llenando todas estas cosas? ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos en esta mañana?